Hoy estamos llegando al final de una serie de prédicas que espero que para cada uno de ustedes haya sido de la bendición que ha sido para mí. ¿No? Esta serie que se titula Esperanza para un pueblo sufrido y disperso. Evidentemente, las diferencias son grandes entre aquella época y hoy en día, pero también vivimos un momento difícil, ¿no? Un momento de mucho sufrimiento, un momento de mucha dificultad, y siempre la palabra del Señor viene en un momento adecuado. Así que digo que para mí ha sido un tiempo en donde el Señor me ha hablado mucho y me ha exhortado mucho también en cada una de estas partes de estas dos cartas de Pedro. Y hoy estamos llegando al final. Hoy es el último tema, el último capítulo de la segunda carta de Pedro. Así que quiero animarte a que busques ahí en tu Biblia, en casa, júntate ahí con tu familia y busca la segunda carta de Pedro, el capítulo 3. Estaremos dando lectura a todo el capítulo y meditando en él. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Segunda de Pedro, capítulo 3. Dice así la palabra del Señor. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y en la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras de ella ahí serán quemadas. Porque todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendimiento que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas las epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastraos por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Precioso capítulo, ¿no? Con muchas cosas. Vamos a orar y entregarle este tiempo a nuestro buen Dios. Amado Padre, gracias, sí, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la única verdad, Señor. Por la verdad que transforma, por la verdad que cambia, por la verdad que trae esperanza, Señor. Este es tu tiempo, amado Padre.
Rogamos que tú tomes el control, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando a cada uno de mis hermanos, aquí de manera presencial, pero también en sus hogares, en sus casas, en sus lugares de trabajo, allí en donde estén, Señor. Señor, que mis palabras sean tus palabras, que seas tú hablando, animando, exhortándonos, Señor, con esos hilos de amor que tú siempre lo haces. Glorifícate en este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, dije que estamos llegando al final de esta serie de prédicas. Mira, permítame a modo introductorio, para aquellos que estamos lejos de nuestra familia, de nuestros amigos, y cuando me refiero lejos, estoy hablando de muchos kilómetros, que no podemos decir, bueno, llega el fin de semana y voy a visitar a mis amigos o a mi familia, a mis padres, a mis hermanos, ¿no? Aquellos que quizá están en otros continentes. Siempre hay un momento muy difícil cuando podemos volver a verles y es el momento de la despedida. ¿No es así? Les vemos después de mucho tiempo, disfrutamos de esa bendición de poder estar con ellos, pero llega el momento de la despedida. Se va acercando el día de la separación nuevamente y es un momento en donde hay llanto también, hay tristeza, pero siempre está el consuelo o la esperanza, ¿no? De poder decir, nos volveremos a ver, nos volveremos a encontrar. Quizá queremos ahí como engañarnos, ¿no? De decir, bueno, van a pasar muchos años, pero volveremos a ver a nuestra familia, a nuestros seres queridos, a nuestros amigos. Hay esa esperanza, ese anhelo que de momento, bueno, en ese momento allí nos consuela. Pero imagínate que esa esperanza, esas ganas de ver a nuestra familia se apague, se disipe, desaparezca y ya no haya ninguna emoción al pensar que volveré a ver a mi familia, sino que simplemente ya consideramos que ese momento nunca más va a llegar. Pues evidentemente creo que nuestras relaciones, ¿no?, se van enfriando y la separación va siendo cada vez más grande. Aunque bien es cierto que ahora hoy con la tecnología podemos vernos todos los días, ¿no? Pero no hay cómo tener y compartir tiempo con ellos. ¿Por qué digo esto? Porque aquí Pedro en el capítulo 3, en este capítulo, está hablándonos acerca de la promesa de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que esperamos con ansias, ¿no? Que esperamos ese día en que nos podamos encontrar con nuestro Señor Jesucristo. Pero Pedro, después de condenar a los falsos maestros en el capítulo 2, aunque hoy también los está condenando, ¿no?, hace otra advertencia a la iglesia. Y es la advertencia acerca de los burladores que vendrían en los tiempos postreros, que enseñaban que Cristo, que la venida de Cristo era una promesa vacía, que eso nunca iba a llegar. Recordemos que Pedro está escribiendo a cristianos que están en un momento difícil, el momento en donde están siendo perseguidos, y ser cristiano significaba, pues podría ser sinónimo de muerte. Un momento de debilidad quizá en su área espiritual, y estas enseñanzas podrían hacer mucho daño. Este escepticismo era muy dañino para la época. Así que Pedro está intentando lidiar con este escepticismo tan perjudicial para los cristianos, porque no es una promesa vacía, ¿no? El Señor vendrá, pero habían falsos profetas, lo vamos a ver más adelante, que enseñaban que esto no tenía sentido. Pedro inicia su carta allí en los primeros 2 capítulos diciendo que esta es la segunda carta que él ya ha escrito, ¿no? Les dice allí, es la segunda carta que os escribo y estoy procurando refrescarles la memoria con aquellas cosas que son importantes, que ya habéis escuchado. Mira, Pedro no les estaba diciendo algo novedoso, una verdad nueva, no. Estaba enseñándoles, recordándoles, refrescándoles algo, dice, que ellos ya habían escuchado a través de los profetas y a través de otros apóstoles. Más adelante aquí nombra a Pedro a Pablo también, ¿no? Un consiervo suyo, hombres al servicio del Señor. Dice, ya lo han escuchado. Pero lo que estaba diciendo Pedro es, les recuerdo otra vez lo mismo, porque bueno, como personas nos tienen que repetir muchas veces, ¿no? Nos gusta, no sé, que nos repitan. Los que somos padres esto lo entendemos perfectamente. Tenemos que repetir muchas veces lo mismo a nuestros hijos hasta que llega un momento como que les entra, ¿no?, en su cabeza, y luego lo llevan a la acción, ¿no? Pero así somos, nos tienen que repetir lo mismo.
Y con la palabra del Señor pasa lo mismo. A veces es necesario que nos repitan, que nos recuerden, que nos refresquen la memoria, como dice Pedro, algunas de estas cosas. De modo que las dos cartas de Pedro contienen el sencillo pero poderoso mensaje que nos exhorta a nosotros como cristianos, como iglesia, a vivir una vida santa y a caminar siempre dentro de la voluntad y el propósito del Señor que Él tiene para nosotros. Evidentemente hay ánimo, hay exhortación, hay momentos de fortaleza, pero finalmente lo que Pedro nos está diciendo por medio de estas dos cartas es que nuestra manera de vivir tiene que ser intachable, como es digno de ser hijos del Señor. Bien podríamos decir, no, pero estos cristianos están viviendo un momento muy difícil, entonces valen ciertas cosas. No. Vivamos los momentos que vivamos, la situación que vivamos, nuestro comportamiento, nuestro testimonio ha de ser como dignos de ser hijos de un Dios santo. ¿Sí o no? Amén. Con las mascarillas no sé si están asustados, asombrados, no. Amén, ¿no? Estamos llamados a vivir una vida santa dentro de su voluntad y dentro de su propósito. Y a Pedro le preocupaba especialmente esta enseñanza que decía, ¿no? Allí en el versículo 4, decían aquellos herejes, ¿no? De la época, ¿dónde está la promesa de su venida? No, en burla. ¿Dónde está aquel Mesías que dice que viene? No lo vemos. Ni va a llegar, les decían, porque es una promesa falsa. Eso no va a suceder, imagínate, ¿no? Para los cristianos, en medio de un momento de dificultad, en donde necesitarían quizá ánimo, más bien cuestionaban que esa esperanza que ellos tenían no servía para nada. Entonces a Pedro le preocupaba especialmente eso. Y quizá hoy en día, no lo sé, pero me atrevo a decir que no es una enseñanza tan frecuente, o por lo menos yo no la he escuchado tanto. No quiere decir que no exista, pero quizá sí cabría hacernos alguna pregunta. Porque si yo les pregunto hoy, ¿quiénes de los que están aquí anhelan, desean el día en que nuestro Señor Jesucristo vuelva? No, y yo estoy seguro que me atrevo a decir que todos dirían amén. Sí, levantan la mano, estoy deseando. Pero quizá la pregunta sería si estamos preparados para ese momento. ¿Estamos preparados para el momento cuando nuestro Señor venga? Ahora, si el Señor viniera hoy, ¿qué diría de ti? No. ¿Qué diría el Señor hoy de ti? ¿Siervo fiel? O quizá diría, este es mi hijo desobediente, ¿no? Aquel que ha hecho lo que ha querido, ¿no? Recordando, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo. Aquel que ha decidido seguir su camino cuando yo tenía un propósito, algo bueno para él. O quizá el Señor diga, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, ¿no? Wow, qué bonito, ¿no? Las palabras que usó para Jesucristo. Gloria a Dios si eso fuera así. Debemos desear que eso sea así, pero cuidado, porque también el Señor Jesús puede decir, ¿quién eres tú? No te conozco. La palabra lo dice, no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Por tanto, ¿anhelamos la venida de nuestro Señor Jesucristo? Estoy seguro que sí. Pero hemos de estar también preparados para cuando llegue ese día. ¿Cómo preparados? Pues como Pedro nos está animando y la palabra nos anima continuamente a vivir en santidad. Y la santidad no es una cuestión solo de domingos, de asistir a mi grupo. No, la santidad viene de una relación estrecha con el Señor a diario. A diario. Mira, algunos de los jóvenes me decían, es que extrañamos mucho volver al culto de manera presencial, porque si no, mi vida espiritual está desmayando. Claro que es importante reunirnos de manera presencial, pero nuestro cristianismo no depende solo del domingo. Nuestra santidad, nuestra relación con Dios, nuestro crecimiento espiritual es algo diario, en una relación íntima y personal con Él. ¿Sí o no? ¿O podemos vivir solo alimentándonos de los domingos? No, es un momento de celebración, es un momento agradable, es un momento que deseábamos, yo deseaba estar aquí. Pero si yo solo espero el domingo para tener una cercanía con el Señor, pues voy a venir muy debilucho. Mi relación con Dios ha de ser diaria,
aún en medio de las adversidades, aún si tuviéramos que seguir manteniéndonos comunicados a través de una manera virtual, a través de una pantalla. Gloria a Dios por la tecnología. Pues ustedes se imaginan qué hubiera pasado en este año de pandemia sin la tecnología. Entonces ya dejamos de ser cristianos. No, nuestra santidad es un trabajo diario, una relación con el Señor, porque queridos hermanos, el juicio del Señor llegará. Y Pedro lo está diciendo allí, nos habla de la destrucción que hubo por medio de agua en el diluvio con Noé, ¿no? Hubo una destrucción, y aquí nos está hablando en el versículo 7 también de una destrucción que vendrá esta vez por fuego. Pero vendrá, llegará ese momento. Pero es bien interesante cuando leí acerca de esto, porque desde el punto de vista bíblico del mundo, más allá de la destrucción que había y el juicio del Señor que traerá, hay la esperanza de una nueva vida, de una nueva creación con el Señor. Después del diluvio, el Señor dio una nueva oportunidad a la humanidad a través de Noé y su familia para empezar de cero. Habrá un juicio final que será doloroso, claro que sí, pero para nosotros como cristianos se da la esperanza de estar una eternidad junto a nuestro Señor. Un nuevo inicio en esa nueva Jerusalén. Pero queridos hermanos, el juicio llegará. Bien sea porque el Señor venga antes, o sea porque nosotros vayamos a donde el Señor antes, dejemos esta tierra. Pero llegará el momento del encuentro con nuestro Señor. Pero aquellos falsos profetas, aquellas falsas enseñanzas, tenían como argumento para decir que el Señor no vendría y que era una promesa vacía, en que tardaba mucho. En que sus padres, su familia, sus amigos, su familia, mucha descendencia habían ya muerto y que todo seguía igual que al inicio de la creación. Que no tenía sentido en pensar en algo que ya ha pasado tanto tiempo y que se va cada vez apagando o menguando. Pero mira lo que les dice Pedro, versículos 8 y 9. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años. Y 1000 años como un día. Escucha esto. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¡Wow! ¡Qué tremendo verdades! Que alientan, ¿no? Nos dan descanso a nuestro corazón. Mira, lo primero, debemos entender que el tiempo de Dios no es el mismo que nosotros, que el razonamiento nuestro no es igual que el razonamiento de Dios. Dice el Salmo 94, 1000 años delante de tus ojos son el día de ayer, que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los tiempos del Señor son diferentes. Pero en cualquier caso, independientemente del tiempo que haya pasado, la aparente lentitud o tardanza de Dios para su segunda venida no es que se haya olvidado de nosotros, sino más bien dice Pedro que es un hecho, es un acto de misericordia para la humanidad. Dios contiene su mano para que los pecadores tengan una oportunidad más de arrepentirse y alcanzar la salvación. Por tanto, cada día es una oportunidad que Dios nos da para desarrollarnos, para acercarnos más en ese proceso de santidad, para servirle al Señor, para entregar de esa gracia que hemos recibido, esos dones, esos talentos, entregarlos al servicio de nuestro Señor. Cada día es una oportunidad, pero también es una oportunidad de llevar las buenas nuevas a aquellos que aún no la conocen. De llevar el evangelio, de llevar este evangelio de esperanza, aún en medio de las dificultades, pero que muchos más se puedan arrepentir y alcanzar la salvación y el precioso regalo de la vida eterna que el Señor ha prometido para todos los que creemos en Él. Por tanto, mira que Pedro está diciéndonos aquí dos cosas. Una, que debemos estar preparados para cuando la promesa del Señor se cumpla. Pero la segunda, que mientras estamos en este peregrinaje aquí en la tierra, hemos de ser portadores, hemos de ser luz, hemos de ser sal para aquella sociedad, para aquellas personas que aún no conocen el evangelio de amor, de misericordia,
de segundas oportunidades. Dice Pedro en el versículo 10, porque el día temido llegará. Llegará. Y el Señor no nos avisará con antelación. No vamos a recibir ningún WhatsApp diciendo hasta el día, tal fecha, no. ¿Qué dice allí Pedro? Versículo 10, ¿cómo vendrá? Como ladrón en la noche, ¿no? Con bombos y platillos. Aquí viene, ¿no? No. Puede venir en cualquier momento. Como ladrón en la noche, muy sigiloso. Por eso hemos de estar preparados. Y Pedro les dice, esto no es algo nuevo que yo les estoy enseñando porque ustedes ya lo han escuchado. Lo que estoy haciendo es repitiéndolo. Quiero leerles 2 versículos de los muchos que hay acerca de la promesa de la venida del Señor y de este tiempo de juicio. Isaías 13:9 dice, he aquí, el día del Señor viene, día terrible de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Joel 2:1 dice, viene el día del Señor, está cercano, día de tinieblas y de oscuridad y de nube y de sombra, ¿no? Era algo que ya sabían, que ya habían escuchado y que nosotros también hemos escuchado muchas veces, pero que el Señor nos recuerda. Su promesa sigue viva y el día del juicio del Señor vendrá. Pero esto no es para asustarnos, ni para manipularnos. Simplemente es un llamado a nuestra conciencia. Es un llamado a vivir conforme a la voluntad divina, al propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es estar preparados para cuando llegue ese momento. Recordemos que no nos va a avisar, que puede llegar en cualquier momento. Por eso te preguntaba, si el Señor viniera hoy, ¿qué diría de ti? ¿Cómo está tu vida cristiana, tu cercanía, tu relación con el Señor? Dice Pedro, ya que sabemos que todas estas cosas van a ocurrir, que todo esto es así y que llegará el momento del juicio, ¿cómo no debéis, versículo 11, dice, cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Si somos conocedores de ello, ¿cómo no? ¿Cómo es posible, no? Que no vivamos así. De una manera santa y piadosa manera de vivir. Para todos aquellos que amamos a nuestro Señor, debemos esperar con ansias desde lo más profundo de nuestro corazón que llegue ese momento, ¿no? Lo esperamos, deseamos que llegue. Porque es el momento glorioso en donde Dios hará manifiesta a toda la humanidad el juicio justo que Él tiene para nosotros. Se consumará su promesa. Y aquella promesa no solo de un juicio, sino de que moraremos por toda la eternidad junto a Él. ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí. Dice Pedro, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, una vez más, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. No, una vez más, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles y en paz. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Sin mancha. Sin nada que manche tu testimonio, tu servicio, tu honra a Dios. Irreprensibles, que nadie pueda decir nada de ti. Qué difícil. Eso es solo, se puede llegar o acercarnos un poco más en la medida que dejemos que el Señor obre en nuestro corazón. Por nuestras propias fuerzas no lo vamos a poder hacer. Es realmente permitiendo que el Señor resida y presida en nuestra vida. Y cada vez vaya siendo de nosotros, vayamos siendo más a semejanza de lo que es Él. Sin mancha, irreprensibles y en paz para con todos. Llevándonos bien con todos, pidiendo perdón cuando sea necesario, reconciliándonos las veces que sea necesario, perdonando las veces que sea necesario. Por tanto, queridos hermanos, dice el versículo 12, esperando y apresurándoos. ¿No? Debemos esperar de la manera correcta, pero también dice apresurándoos. ¿Apresurándoos a qué? Pues la importancia que ha de tener que llevemos el mensaje de arrepentimiento y obediencia a otros. Ya no solo yo, sino pensar en que ese regalo que yo he recibido, no debo compartirlo con otros.
porque si no llegará el día del juicio y se perderán de ese regalo maravilloso que es la salvación, que es esa eternidad. Por tanto, no podemos quedarnos cruzados de brazos. Hemos de cuidar nuestro propio testimonio, nuestra propia vida en santidad, a la vez que estamos trabajando, que estamos siendo luz, como dice Hechos capítulo 2, siendo el evangelio andante. Mira lo que Pedro les estaba diciendo a hombres y a mujeres que estaban siendo perseguidos. Nuestro cristianismo no es un cristianismo de circunstancias. En todo momento hemos de prepararnos y de ser luz para otros. Mira, los rabinos, leía que los rabinos tienen un dicho que es el siguiente. Dice, son los pecados del pueblo los que impiden la venida del Mesías. Si los judíos se arrepintieran auténticamente un solo día, el Mesías vendría. ¿No? Dice, es el pecado del pueblo los que impiden que el Señor venga. Bueno, lo hablábamos antes, que la tardanza del Señor no es una tardanza, es un acto de misericordia. Y que si la humanidad hoy se arrepintiera de corazón, de verdad, y le aceptara como su Señor y su Salvador, el Señor vendría. Porque lo que Él desea es que la humanidad se salve, que tengan una eternidad junto a Él. Por tanto, qué importante es llevar el mensaje de arrepentimiento, ese mensaje de obediencia a otros. Porque de esa manera no solo el Señor se estará llegando a la vida de nuevas personas, sino que también es un pasito más para acercar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Prediquemos el evangelio. Sea cual sea nuestra circunstancia, estamos llamados a ser portadores de su verdad, de la luz, a la vez que cuidamos nuestra santidad, nuestra vida, para que sea sin mancha e intachable. Pedro termina, versículos 17 en adelante, me encantan estos versículos. Dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Mira, Pablo estaba aquí exhortando y nombra a Pablo porque Pablo, dice, en sus epístolas enseñaba, y lo que mucha gente hacía era cambiar el sentido de lo que Pablo predicaba a su propia conveniencia. Y Pedro está diciendo, ojo, mucho cuidado. Vosotros, ¿no?, que sabéis esto de antemano, guardaos de toda mala enseñanza, guardaos de cambiar de la mala interpretación de la verdad a vuestro interés. No dejéis, no seáis arrastrados por el error de los inicuos, ni caigáis de vuestra firmeza. ¿No? ¿Qué dice Pedro que debemos hacer? Versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El pastor Esteban predicaba la semana pasada, ¿no?, de los falsos profetas. Y el pastor hablaba de aquellos que creen cualquier cosa, son inconstantes, ¿no? Hay una inconstancia en su vida espiritual. Mira, Pedro aquí nos está hablando completamente de lo contrario. Nos está hablando de mantenernos firmes y de ser constantes, ¿no? Firmes y constantes. Y la constancia también viene dentro de ese proceso de sanidad, de restauración que está haciendo el Señor en nuestras vidas. Es algo constante. Nuestra relación con el Señor cada día. El cristiano, tú y yo, tenemos que experimentar diariamente la maravilla de la gracia del Señor para con nuestras vidas. Agradecerle al Señor y poner a su servicio aquellos dones que hemos recibido como un regalo inmerecido. En otras palabras, lo que somos gracias al Señor, que obra de manera maravillosa y asombrosa en nosotros. Agradecidos, experimentando diariamente esa gracia y poniendo al servicio del Señor todo aquello que Él nos ha dado. Por tanto, la vida cristiana es al mismo tiempo una vida con un fundamento firme y con un crecimiento constante.
teniendo una relación vertical con Jesucristo, con nuestro Señor, pero también de manera horizontal con nuestro prójimo. De manera vertical, pero también de manera horizontal con nuestro prójimo. Y esto lo que logrará es que en lugar de dejarnos influenciar por enseñanzas engañosas, sigamos creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, a quien Pedro termina como tiene que ser, dándole toda la gloria, dándole todo el honor. El único digno, dice, a Él sea la gloria por toda la eternidad. Amén. Como cristianos, hermanos, vivamos teniendo claro que la verdad del Señor es nuestra firmeza, ¿no? Nuestra roca firme, Jesucristo. Pero viviendo también de una manera constante en un crecimiento de su conocimiento, de su palabra, de su verdad. De esta manera también ser instrumentos del Señor para llevar el mensaje de esperanza y la promesa del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, dice Pedro, ¿no? Desde hoy y hasta la eternidad. Nuestro llamado es ese, queridos hermanos. La promesa sigue intacta. El Señor vendrá. Hemos de estar preparados, pero tenemos una tarea, una misión hasta que ese bendito día llegue. Seguir llevando el Evangelio. Seguir caminando en santidad. Permítame terminar esta meditación con una parábola que está en Mateo capítulo 25, versículos del 1 al 13, que creo que describe muy bien la espera y la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Mateo 25, versículos del 1 al 13. No sé si se pueden proyectar, si no yo lo voy a leer. Es la parábola de las 10 vírgenes, ¿no? Quizá esto ya les suena más, ¿no? Dice así la palabra del Señor. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Ojo aquí, 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, ¿qué pasó? Vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Hermanos, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Vamos a orar y entregar esta palabra al Señor, que eche raíces ahí en nuestro corazón. Amado Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos recuerdas una vez más algo que ya hemos escuchado muchas veces. Pero, Señor, ayúdanos, Señor, a entregarnos por completo a ti, Señor. A realmente dejarte no solo residir, sino que presidas, que reformes nuestra vida. A entregarte aquellas áreas que tenemos ahí como un cuarto con llave sin permitirte la entrada, Señor. Ayúdanos, Señor, a cuando llegue ese día maravilloso de gloria del encuentro contigo, Señor, que estemos preparados. Que tú puedas decir: siervo fiel. Ayúdanos a estar en paz con nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor, si hoy tengo que pedir perdón a alguien, a hacerlo. Ayúdame, Señor, a vivir, a buscarte cada día para que de esta manera pueda vivir sin mancha, irreprensible delante de tus ojos. Perdónanos, Señor. Perdónanos si en algún momento hemos pensado quizá también: ¿cuánto tarda el Señor Jesús? Quizás que no vaya a venir. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos, como dice tu palabra, a crecer en el conocimiento de tu palabra,
y a disfrutar de la gracia que tú inmerecidamente nos das cada día. Ayúdanos, Señor, a estar preparados y a ser instrumentos tuyos para que otros puedan disfrutar del maravilloso regalo de la vida eterna, de estar junto a tu lado para siempre en esa nueva Jerusalén. Gracias por tu palabra, Señor. Alabado eres hoy y hasta la eternidad. En Cristo Jesús, nombre que está sobre todo nombre. Amén y amén.